Hebreos capítulo 13, verso 10. Al 14. Gloria a Dios. Dice así: nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Los cuerpos de los animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario a causa del pecado se quema fuera del campamento. De igual manera Jesús sufrió fuera del campamento para santificar así al pueblo mediante su propia sangre. Así que salgamos con él fuera del campamento y llevemos sus deshonra. Pues no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que vamos en pos de la ciudad que está por venir. Tome su lugar. En el pueblo judío o hebreo, en el culto de la ley, los sacerdotes se alimentaban de lo que se sacrificaba en el altar. Ellos eran los primeros en gozar y disfrutar de los beneficios del sacrificio que el pueblo presentaba a Dios. De manera que la mejor parte del animal que se sacrificaba, el sacerdote lo tomaba y era quien se lo podía comer juntamente con su familia. El pueblo gozaba de las bendiciones espirituales que venían cuando aquel sacrificio era agradable a Dios. Oiga bien, el pueblo disfrutaba de los beneficios del sacrificio cuando Dios recibía con agrado aquel sacrificio. En sí, todo el pueblo era bendecido por medio del sacrificio en el altar. Por eso cuando leemos acá en Hebreos, en el capítulo 13, del verso 10, en el verso 10, el escritor a los hebreos está haciendo una connotación muy importante que nosotros tenemos que ponerle importancia. Mire lo que dice, verso 10. Tenemos un altar. Está hablando de un altar, ¿verdad? Tenemos un altar. Le pregunto, ¿dónde está su altar? ¿Dónde está nuestro altar? En nuestro corazón, ok. En nuestro corazón. Pero cuando habla aquí del altar que está hablando acá, no está hablando del corazón. Aquí está hablando de la cruz. Mire bien lo que dice. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Está hablando a los creyentes en Cristo Jesús. Y está diciendo, los creyentes en Cristo Jesús tenemos un altar. Aunque no es el mismo altar de lo que en el que sacrifican en el tabernáculo. Entonces hay diferencia en el culto del tabernáculo, o es decir, en el altar del tabernáculo y el altar de la iglesia.
¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál será la diferencia? Se supone que en el altar del sacrificio, ¿qué era lo que se hacía ahí? ¿Qué se hacía, hermanos? Se sacrificaba el corderito. Hemos hablado muchísimo de eso. Y se habla mucho de eso. En Levíticos usted lo encuentra, en Números, Deuteronomios, nos habla de todo lo que es los sacrificios en el altar, ¿verdad? Venía la familia y traía el corderito, el sacerdote degollaba el corderito, recibía la sangre y la rociaba en la cortina, y la otra parte en el altar del sacrificio, y después el animalito había que quemarlo sobre el altar. Ese era el cordero. Para la expiación de los pecados había que quemarlo por completo fuera de el campamento. Hay varios tipos de sacrificios. Entonces, por eso el escritor, que se cree que es el apóstol Pablo, dice: tenemos un altar a la iglesia, tenemos nosotros un altar. Como iglesia también hay un altar. ¿Dónde fue sacrificado nuestro cordero? ¿Dónde fue sacrificado nuestro cordero? En la cruz. Por eso el altar de la iglesia, ¿cuál es entonces? Es la cruz. Y luego nuestro corazón, ahora espiritualmente, está en nuestro corazón. Pero físicamente hubo un altar donde se sacrificó el cordero para la iglesia, para los creyentes en Cristo Jesús. Y queramos o no, ese altar, esa cruz se convirtió en ese altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Escuche bien, porque aquí hay una diferencia entre el culto judaico y la iglesia, el culto de la iglesia al Señor. Ambos son a Dios. Tanto los judíos sirven a Dios en su culto de acuerdo a la ley. Sirven a Dios, buscan servir a Dios y sirven a Dios de acuerdo a su ley. Y nosotros como iglesia servimos al mismo Dios de acuerdo al tiempo de la gracia en la que estamos la iglesia. Entonces, si hay una separación entre el altar del templo, del tabernáculo, y el altar de la iglesia. Porque así como Israel recibió todos los beneficios y recibía todos los beneficios del sacrificio en el altar, así nosotros como iglesia hoy debemos de disfrutar de los beneficios del sacrificio que se hizo por nosotros en la cruz del Calvario. A ver cuántos disfrutamos de esos beneficios. ¿Cuál es el primero? El perdón de nuestros pecados. Entendamos, mis hermanos amados, Isaías 53 dice que Él fue molido por nuestros pecados. Dice que Él llevó nuestros dolores. Esos son beneficios que la iglesia debemos de disfrutar. Pero ¿por qué no los disfrutamos? Porque nos olvidamos de darle gloria y honra al sacrificio que nos hizo libres y nos hace aptos, o el cual nos da el privilegio de disfrutar de los beneficios del sacrificio del cordero hecho en la cruz del Calvario. ¿Me entiende? Por eso dice acá: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, es decir, los que practican el culto judaico de acuerdo a la ley mosaica,
no pueden disfrutar de los beneficios que la iglesia o los redimidos con la sangre de Cristo tenemos que disfrutar. Pero muchos andan queriendo judaizar de nuevo, porque no logramos entender que aquel sacrificio del altar del tabernáculo, aunque son hermosas las fiestas y hacemos las maquetas del tabernáculo y hacemos el altar del sacrificio ahí, a nosotros no nos beneficia. A nosotros nos beneficia el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dele gloria a Dios si es para el Señor. ¿Sí me explico? Dice acá, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer. Está hablando, no tienen derecho de comer. O sea, lo está poniendo así claro. ¿Saben qué? Si un judío practica la ley, no puede disfrutar de los beneficios del Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario. Y si un gentil quiere adoptar el culto judaico porque le gusta, porque se le hace hermoso, porque son las raíces hebreas, entonces no tiene derecho de disfrutar de los beneficios que trae el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Por eso dijo Pablo a los Gálatas: el que vuelve a abrazar la ley, esclavo se hace de la ley, y de la gracia cae. Pongamos atención a esto, porque es bonita la estrella de David, ¿verdad? No, a mí me gusta. De hecho, quiero comprar un candelabro para tenerlo allá en mi casa, o a lo mejor aquí en la oficina. Son bonitos, es un emblema hermoso. Pero eso no significa que voy a retroceder. ¿Por qué? Porque yo gozo de los beneficios. Y la iglesia de Cristo debemos de gozar de los beneficios de nuestro sacrificio que se llevó a cabo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Está aquí? ¿O está como medio pensando a ver qué está diciendo el pastor? Ya me perdí. Le estoy diciendo esto, que usted ha salido muy beneficiado cuando puso su fe en Cristo Jesús. Cuando usted decidió seguir a Jesús y que Jesús se haga el Señor de su vida, usted es el gran beneficiado. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, el lugar donde usted debe de saber que está su Cordero, allí en la cruz, ya no está físicamente, pero ahí murió, y de ahí nos alimentamos todos. Bendito el nombre del Señor, porque Él es el Cordero que nos alimenta a todos y nos da vida y vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Por eso quiero que me entienda bien lo que es la cena del Señor. Tiene el mismo símbolo de la Pascua, sí, pero es distinta. Porque la Pascua es celebrar, es una fiesta, conmemorar el día que el Señor sacó a los israelitas de Egipto y los cubrió con la sangre del Cordero Pascual de la destrucción de la muerte. Y salieron de Egipto con vida hacia la tierra prometida. Amén. Eso celebran ellos, porque el Señor les dio la orden que deben de hacerlo siempre como estatuto perpetuo. Amén. ¿Qué hacemos nosotros en la cena del Señor? Conmemoramos. ¿Qué conmemoramos? El Señor tomó el pan y lo partió y le dio a cada uno y le dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y lo partió y le dio a sus discípulos y les dijo: comed, porque este es mi cuerpo, que por vosotros es partido.
Bendito el nombre del Señor. Ese pedacito, ese pedazo de pan que le estaba dando a cada uno simbolizaba el cuerpo de Cristo, cuerpo santo. Por eso era pan sin levadura. El Señor estaba celebrando la Pascua todavía, pero no esperó el ritual de los rabinos para comerla a él con sus discípulos. Fue en un momento de intimidad con sus discípulos exclusivamente. Se salió del orden. El Señor no fue en el mismo día, fue en el mismo tiempo de la fiesta de la Pascua, nada más que no dentro del ritual de los sacerdotes, sino que Él, como sumo sacerdote, toma su tiempo y le da a sus discípulos a saber lo que iba a suceder en unas horas después, para que ellos se dieran cuenta que no solamente Él estaba cumpliendo lo que decía la ley, se cumplía lo que simbolizaba aquel corderito, sino que también les está anunciando, porque luego toma la copa y dice: esta es la sangre. ¿Que por qué? Que por vosotros es derramada, o por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Bendito el nombre del Señor. Ya no solamente para cubrirlos, sino para perdonarlos, para limpiarlos. Ese beneficio no lo gozan los judíos que no han recibido al Mesías como su Salvador, pero los gentiles que hemos creído en el Mesías, en el Cristo glorioso, hemos recibido el beneficio de que nuestros pecados son lavados, han sido perdonados y ahora somos hijos de Dios. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey. Entonces, si entendemos ahí, ¿verdad?, que hay una diferencia en el altar del tabernáculo y el altar de la iglesia. ¿Sí lo entiende? Aquí está claro. Si no lo podemos entender aquí, no sé cuándo vamos a entender eso, ¿verdad? Pero ahí está claro. Está hablando de los dos cultos, si usted quiere, del culto judaico y del culto de la iglesia. Por eso dice acá: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Verso 11, ¿qué dice? Los cuerpos de los animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario a causa del pecado, se quemó fuera del campamento. Oiga bien lo que está diciendo acá. Está hablando del sacrificio de expiación por los pecados ahí. Y dice: los cuerpos de los animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote. ¿Por qué dice introduce? Porque el sumo sacerdote tomaba de la sangre, rociaba la sangre y una parte se la traía al lugar santísimo una vez al año. Ese cordero del que entraba allá, eso tenían que quemarlo fuera del campamento de Israel. ¿Por qué? Porque ese era el que cargaba toda la maldición del pecado. Ahí cargaban todas los pleitos, ahí cargaban todas las envidias, ahí cargaban las enfermedades, ahí cargaban todo, y tenía que quemarse fuera del campamento. ¿Qué hace Jesús cuando muere? Lo arrestan, lo llevan al templo y es interrogado de un lugar para otro, pero cuando llega el momento, cuando dan la orden de crucificarlo, ¿a dónde lo llevan? Fuera del campamento. ¿Por qué? Porque Él era el cordero de nuestra expiación. Amén. Por eso estamos leyendo aquí la palabra de Dios y dice: los cuerpos de los animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario a causa del pecado, se quemaba fuera del campamento. ¿A causa de quién? Del
pecado. ¿Por qué causa Jesús tuvo que salir del recinto de la ciudad de Jerusalén? A causa de tu pecado y mi pecado. Así de sencillo. ¿Qué más? Verso 12. ¿Qué dice? De igual manera Jesús, aquí no lo dice, de igual manera Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar así al pueblo mediante su propia sangre. Póngame atención. ¿Ahora entiende por qué somos nosotros, por quién somos santificados? Jesús tiene que morir fuera del campamento, fuera de la ciudad. Allá lo clavaron o lo colgaron en medio de dos malhechores. Allí estaba el Señor Jesús, derramando hasta la última gota de su sangre. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero piensa, ¿el pecado de quién? No pienses de todos, piensa en ti. Porque cuando piensas en todo lo haces muy suave. Pero si lo piensas en tus pecados, las cosas cambian. ¿Qué no hiciste tú? ¿Qué no hice yo? ¿Y quién murió por eso? ¿Qué no seguimos haciendo nosotros y qué no seguimos haciendo todos todavía? ¿Y quién murió por eso? Jesús. Entonces hoy nosotros tenemos que estar alegres. ¿Cómo debemos de celebrar la cena del Señor? Alegres, ¿por qué? Porque nosotros éramos esclavos y reos de condenación. Peor que los israelitas en Egipto. Peor que los israelitas, porque los israelitas eran esclavos de Faraón. Tú y yo éramos esclavos del diablo. Y nos llevaba a la condenación eterna. A hacerle compañía, porque ese tremendo no se quiere ir solo. Y por eso allá andábamos nosotros y nos deleitábamos en el pecado. Pero Cristo dijo: no, yo quiero cargar ese pecado. Y Dios echó todo el pecado sobre Jesús. Y a partir de ese momento Él tiene que cargar su propia cruz. Y lo vemos en la Semana Santa, en las películas. Pero nos emocionamos un ratito y al rato pasó. Pero si piensas en lo que Dios te ha dado, te ha bendecido y los privilegios que tenemos hoy, el problema es que nos hace falta creer esa parte, que Jesús cargó nuestros pecados, que Jesús llevó nuestros dolores, que Jesús llevó nuestras. O sea, los beneficios son muchos. Pero ¿cuántos estamos gozando de esos beneficios? No muchos, pocos. ¿Por qué? Porque no mucho creemos. Porque los judíos, aunque la fiesta es bonita, hermosa, no creen en su totalidad, en lo que realmente eso representa. Nosotros debemos de saber que la cena del Señor es algo que nos trae un beneficio espiritual si sabemos por qué lo practicamos. Porque si hoy usted está aquí y entiende que Jesús cargó sus dolores, su enfermedad, y que usted goza de ese beneficio de que Dios cargó su enfermedad, ¿sabe qué va a pasar? Usted lo va a celebrar con gozo, con alegría. Y sabe que puede suceder que el Señor lo sane. Pero lo creemos, hermanos. Porque ya no puedo comer del cordero, pero puedo gozar del sacrificio, puedo gozar del privilegio de lo que como simbólicamente, espiritualmente puedo obtener un fruto de ello. Si yo sé lo que estoy tomando,
simbólicamente. Porque el pedacito de galleta, ese no es el cuerpo de Cristo, representa el cuerpo de Cristo que fue sacrificado por usted sin manchas y sin arruga alguna en la cruz del Calvario, en ese altar de sacrificio. Y el único que puede gozar de esa bendición, de los beneficios de ese sacrificio, es usted que le ha entregado la vida al Señor Jesús. Dele gloria al Rey. ¿Por qué le digo que solo usted? Porque la Pascua no la pueden comer extraños. Allá en Éxodo, en el capítulo 12, verso 43, dice el Señor a Moisés. El Señor dijo a Moisés y Aarón: este es el estatuto de la Pascua, ningún extranjero podrá comer de ella. ¿Qué significa extranjero? Ninguno que no sea descendiente de Abraham. Ninguno que no sea cristiano nacido de nuevo puede participar y gozar de los beneficios de la cena del Señor. Por eso, si usted no le ha entregado la vida al Señor, usted no puede tomar un pedacito de ese jugo de uva ni de pedacito de pan. ¿Por qué? Porque ese trae consecuencias como trae beneficios. O sea, a veces nosotros como que no le damos la importancia de vida a lo que hacemos en Cristo Jesús. La iglesia debemos de alimentarnos del altar del sacrificio de Cristo todos los días, espiritualmente. Reconocer que Jesús murió en la cruz por nosotros. Reconocer que gracias a ese sacrificio tengo libertad de decir: Abba, Padre. Que cada mañana nosotros recordemos que gracias a ese sacrificio en ese altar de la cruz, donde nuestro cordero fue inmolado, yo puedo decir: soy hijo de Dios. Pero no solamente reconocerlo, sino creer también que mis dolores Él los cargó en la cruz. Sino también creer también que la Biblia dice, Isaías 53, que por sus llagas nosotros fuimos curados. Curados desde espiritualmente hasta físicamente. Bendito el nombre del Señor. Porque espiritualmente hay muchas heridas en el alma que el hombre trae, la mujer trae, que cuando viene a Cristo empiezan a ser restaurados por el mismo Espíritu Santo de Dios y su palabra. Beneficios que no lo tiene el que va a llorar a la cantina. Beneficios que no tiene el que va a buscar la cura allá a los curanderos. Beneficios que no tiene el que no ha creído en Cristo Jesús. Son exclusivos para los redimidos con la sangre de Cristo vertida en la cruz. ¿Me entiendes ahora? ¿A dónde debes de correr cuando te están apretando los dolores y las necesidades? A los pies de Cristo Jesús. Y cuando digo a los pies de Cristo Jesús, no a Jesús sentado ahí en su trono de gloria, sino a los pies de Cristo colgando en la cruz, porque ahí está la bendición. Amén. Gloria a Dios. El Cristo glorioso ya viene a levantar a los que gozamos de esos beneficios. Mientras que el Cristo que fue crucificado en la cruz, todavía pueden ver a Él, todavía podemos ver a Él, hombres y mujeres, y somos bendecidos de parte de Dios. Amén. Dele gloria al Rey. Hebreos 12 estamos, ¿verdad? Quedamos en el verso 12. De igual manera Jesús sufrió fuera de la puerta para purificar hacia el pueblo mediante su propia sangre. Verso 13. ¿Mediante qué los santificó?
mediante su propia sangre, ¿verdad? Somos santificados. El hombre es santificado por la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Por eso el hombre no puede ser santificado de otra manera. Puede creer en San Pancracio en lo que quiera, pero si no cree en Cristo Jesús, el hombre no es santificado para el Dios verdadero. Porque el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, Hashem, Adonai, Jesús el Cristo, santifica con su sangre a los que son suyos. ¿Cuántos somos de Él? ¿Por qué somos de Él? Porque Él nos santificó por su propia sangre. Amén. Gloria a Dios. 13 dice: así que salgamos, oiga bien. Así que salgamos es la invitación o es el llamamiento que nosotros tenemos de parte de Dios a salir con Jesús fuera del campamento. Para un judío salir fuera del campamento en la condición que salió Jesús era la humillación más terrible y más grande para él. Por eso dice: y lo tuvimos por humillado de Dios. No lo estimamos. No. ¿Por qué? Porque para los judíos, que un judío saliera del campamento en la condición que salió Jesús es desastroso. Y entonces nos está invitando a que nosotros también salgamos tras Jesús. Y aquí es donde muchas veces, y con respeto lo digo, los que fueron a celebrar a papá y no vinieron a celebrar al Padre Eterno, pareciera que hoy no salieron con Jesús. Porque salió papá primero, salió papi primero, ¿verdad? Y deberíamos de salir con Jesús. Eso nos cuesta despojarnos. Eso significa despojarnos de los amigotes que no te benefician para nada. ¿Cuesta, pastor? Depende, a mí no me costó. Les dije hasta aquí y hasta aquí. Se acabó. Y las muchachas también, hasta aquí y hasta aquí se acabó. Porque Cristo llegó a mi vida y empecé a caminar con Él. Porque mis amigotes de cantina, mis amigas de parranda, no me dieron lo que Jesús me dio. Yo no sé si a ti te ha pasado eso, pero a mí me pasó. O sea, lo que yo recibí el día que Jesús llegó a mi vida, mis amigos no me lo dieron. Las muchachas no me lo dieron. El alcohol no me lo dio. Las drogas no probé nunca, gracias a Dios. Pero tampoco me lo hubiera dado. Pero Cristo sí me lo dio. Pero Cristo sí me lo dio. Y por eso aquel canto, el gozo que Cristo me dio, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Dele gloria a Dios, pues, si es que no se lo puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, el mundo no me lo puede quitar. Porque quien me lo dio es Jesús. Bendito su nombre para siempre. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta? Por eso me dicen, pastor, ¿iba a ir solo a tal parte? No, no voy solo. Jesús va conmigo. Él y yo platicamos lindo en el carro. Y cuando voy acompañado, pues no tengo la libertad. Entonces, ¿por qué tenemos que entender esto? Así que salgamos con Él. Salgamos con Él. ¿Con quién?
con Cristo. El campamento aquí simboliza o representa el mundo. Entonces salgamos con Cristo fuera del campamento. En el campamento está la comadre chismosa. En el campamento está el compadre pleitisto. En el campamento está toda la chusma, digo yo. Y Jesús es el rey. ¿Dónde prefieres estar? ¿Con la chusma o con el rey? No, pero es que Jesús va sufriendo, no me importa. Sufro con él, pero él es rey. Porque su condición en la que se encontraba sufriendo y caminando cargando la cruz no le quitó, no lo deshonró. Al contrario, ganó el premio más grande. Bendito el nombre del Señor, porque nos hizo libres a usted y a mí para darnos vida eterna. Por eso dice Filipenses allá que se humilló hasta lo sumo. Por eso se le dio un nombre que fue sobre todo nombre. Así que prefiero ir con aquel que recibió el nombre que es sobre todo nombre, con aquel que mañana muere y ni un centavo te va a dejar. Mientras aquel que murió resucitó y pronto viene por nosotros. Salgamos con él fuera del campamento en el nombre de Jesús. Caminemos con Jesús. Nos quedamos sin amigos, bendito el nombre de Dios, pero voy con vida eterna. Pierdo algunos privilegios aquí en la terrenales, pero gano bendiciones en el reino de Dios. Pues no tenemos aquí una ciudad. Qué tremendo está esto, hermanos. O sea, vamos, así como Jesús sufrió hasta llegar a la cruz y morir ahí, así nosotros tenemos que estar dispuestos a caminar con Jesús hasta que Él nos resucite o nos transforme. Amén. Así como Él estuvo dispuesto a soportar los azotes, los desprecios, las escupidas de sus propias criaturas, así nosotros tenemos que estar dispuestos en medio de este mundo pecador. Porque te encuentras uno por ahí que practica la homosexualidad y te ve que eres cristiano, te va a menospreciar. ¿Qué importa? Tu comadre que tiene tendencias lesbianas te va a dejar de hablar. ¿Qué importa? Decide. Con tu comadre que va al infierno o con Jesús que te lleva al reino de los cielos. Amén. Pero aquí dice: salgamos fuera del campamento. Amén. ¿Qué más dice? Pues no tenemos aquí una ciudad permanente. O sea, nosotros no somos de aquí, ¿verdad? Sino que vamos en pos de ¿qué? De la ciudad que está por venir. Vamos en pos, vamos caminando hacia esa ciudad que tiene ¿qué? Calles de oro, mar de cristal, donde no hay necesidad de ¿qué? De sol ni de luna. Ya no. ¿Por qué? Porque Cristo la ilumina con su gloria. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. Pero ¿cuántos todavía insistimos en querer estar aquí con los manitos y las manitas, verdad? No, hermanos. Si te dan oportunidad, háblales de Cristo. Pero no te equivoques, no pienses que porque te unes con ellos y vas con ellos, ellos van a venir a ti. No, eso no es lo correcto. Tú y yo tenemos que hablarles de Cristo, alumbrar, darles testimonio que Jesús cambia. Pero de ahí a practicar lo que ellos, no. A caminar como ellos, no. A ir a donde ellos van, no. Estar de acuerdo, no. Vaya conmigo a Hebreos, ahí retroceda unos capítulos. Hebreos capítulo 2, verso 11 dice: porque el mismo origen tiene el que santifica y los que son santificados. Oiga bien, qué hermoso está esto.
Porque el mismo origen tiene el que santifica. ¿Quién es el que santifica? ¿De dónde vino Cristo? Del Padre. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Mire esto. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de ¿qué? De llamarse hermanos de ellos. Jesús, con aquellos hombres y mujeres que deciden caminar con Él fuera del campamento, Él no se avergüenza de decir: son mis hermanos. ¿Sabes qué significa eso? De ponerlos en un lugar de honra, para que me entiendas. ¿De qué manera lo hace Dios? Poniéndote en un lugar de honra. De esa manera Él no se avergüenza de ¿qué? De llamarlos mis hermanos. Porque tanto el que santifica como los santificados tenemos un mismo origen. ¿Quién es? Nuestro Padre Celestial. Nosotros somos nacidos por el Espíritu Santo de Dios. Juan 1:13 me parece. ¿O no? 16, algo así, por ahí. Los que son nacidos del Espíritu, esos son Espíritu y esos son nacidos de Dios. Entonces, usted y yo, si hemos nacido de nuevo, nuestro origen es Dios. Amén. Entonces, celebrar la cena del Señor es recordar que Cristo murió en la cruz, que cargó mis enfermedades, que llevó nuestras dolencias, y lo más grandioso de todo, que con su sangre nos santificó para que seamos de Dios. Si no, mire lo que dice Primera de Pedro. Eso lo hemos leído muchas veces, pero quiero leerlo una vez más. Capítulo 2, verso 9. Linaje escogido, linaje santificado. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. El sacerdote era el que comía, gozaba primero de los beneficios del sacrificio del altar. Entonces, ¿quiénes son los que tenemos que alimentarnos del sacrificio en el altar? La iglesia. Nosotros, porque somos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. O sea, todos los beneficios que disfrutaba el sacerdote por su culto, por su servicio en el sacrificio en el altar, son todos los beneficios que la iglesia disfrutamos por el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que servirle con todo el corazón. Amén. Por eso tenemos que alabarle con todo el corazón. Porque no es cualquier cosa ser cristiano. Cristiano religioso sí, pero cristiano creyente en Cristo Jesús no es cualquier cosa. Es tener vida en sí mismo del Dios eterno. Eso es nacer de nuevo, tener vida de Dios en nosotros. ¿Por qué cree que tenemos vida eterna? La vida eterna no procede de nosotros. Es la vida de Dios en nosotros. Porque solamente Él es eterno. Bendito su nombre para siempre. Y Él que nos da vida eterna. Fuimos comprados por Dios en Cristo Jesús. ¿En dónde? En el sacrificio de la cruz. Ahí se pagó el precio. Ahí Dios pagó el precio por nosotros, a nuestro acreedor. ¿Y quién era? Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque usted y yo gozamos con ese beneficio también que gozan los hijos de Dios. Gloria al Rey. Hermoso es Dios. Hermoso es Dios. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios.
antes no habían sido compadecidos, pero ahora ¿qué? Somos compadecidos. Ahora somos de Cristo.